Buenos días. Buenos días a todos. Y una disculpa, no me había dado cuenta que no les había mandado la invitación hasta ahorita que entré y no había nadie. Ok, Buenos días, doctor. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Ok, bueno, vamos a continuar con osteología. El siguiente tema que sigue es columna cervical. Es un tema muy sencillo. Lo vamos a ver rápido. Y yo creo que si alcanzamos a ver hoy también fosa temporal. Ok. Para empezar, vamos a ver generalidades de... A ver qué se quiere. Aquí está. De las vértebras, esto creo que sí se los da Irlanda. Cada vértebra está compuesto de los siguientes elementos. Un cuerpo, que es básicamente un cilindro aplanado. Sí, una apófisis espinosa, que es la que nosotros podemos sentir acá atrás, aquí, espalda. Unas apófisis transversas. Y apófisis articulares, que estarían más o menos por aquí. Aquí. Bueno, en realidad, así más o menos. Una superior, una inferior. Un agujero vertebral y dos estructuras que son los pedículos y las láminas. Los pedículos son los que unen el cuerpo con las apófisis transversas y las láminas es lo que une la apófisis transversa con la apófisis espinosa. Estas son estructuras que podemos encontrar generalmente en todas las vértebras, pero dependiendo del nivel de las que estudiemos, van a tener particularidades. La que a nosotros nos interesa son las vértebras cervicales. ¿Sí? Ahorita vamos a ver sus particularidades. Ok, vamos a ver, entonces vamos a empezar con la presentación. A ver, esqueleto del cuello, aquí está. Muy bien, esqueleto del cuello. La mayoría de las vértebras presentan en común las siguientes características, lo que les acabo de mencionar. El cuerpo vertebral, un cilindro aplanado, presenta por lo tanto dos caras, una superior y otra inferior, y un cilindro, es decir, su periferia. Agujero conducto vertebral en conjunción con las vértebras adyacentes forman un canal continuo, ¿sí? Que es por donde pasa la espina. Las apófisis espinosas, que es una prolongación media hacia posterior, que es la que nosotros podemos llegar a sentir cuando nos palpamos la espalda. Esas bolitas que vemos no es más que la puntita de las apófisis espinosa. Las apófisis transversas, como su nombre lo indica, son prolongaciones que se prolongan hacia los lados. Las apófisis articulares, de número de 4, 2 superiores, 2 inferiores. En algunas solo está representada por caras articulares, como es en el caso del atlas y el axis. Láminas son prolongaciones que unen las apófisis espinosa con las apófisis articulares, o transversas, pues es que básicamente están en el mismo plano. Y los pedículos son los que van a unir el cuerpo con las apófisis transversas. Bueno, aquí nos habla de más detalles, presentan dos escotaduras, una superior y una inferior. Al unirse la escotadura inferior con la superior de la vértebra inferior, forman el agujero de conjunción. Por ahí, por el agujero de conjunción, es por donde salen los nervios espinales. Aquí tenemos
una vértebra, cuerpo, pedículo, agujero vertebral, la apófisis transversa, la apófisis articular, aquí, la lámina, este pedacito, y la apófisis espinosa. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a las vértebras cervicales? Las únicas que difieren bastante son estas dos, la C1 y C2, Atlas y Axis, y la vamos a ver aparte. Pero lo que vienen siendo de C3 a C7 tienen casi que las mismas características. El cuerpo vertebral, lo que caracteriza de las vértebras cervicales es de que es rectangular, no es cilindro, no es redondito. Presenta en su parte anterosuperior dos prolongaciones a cada lado, denominadas apófisis seminolares o apófisis unciformes, unas prolongaciones muy pequeñitas. Y en su parte anterior-inferior, dos escotaduras que corresponden a las apófisis antes descritas de la vértebra inferior. ¿Sí? De tal forma que en una radiografía, las vértebras cervicales las vemos muy cuadradas, incluso con los ángulos muy pronunciados, cuando ya ha terminado el crecimiento. Eso generalmente en ortodoncia lo vemos, así a grandes rasgos, para ver si el paciente todavía tiene potencial de crecimiento y estimularlo con ortopedia. También existe la radiografía carpal, ¿sí? Pero yo personalmente no la pido, viendo nada más la maduración de los cuerpos vertebrales, puedo saber si todavía tiene potencial de crecimiento el paciente. El agujero vertebral es grande y de forma, esto es característico también de las vértebras cervicales, es triangular. La apófisis espinosa se caracteriza por ser cortas, a excepción de C7, que es muy prolongada, incluso aquí pueden sentirla, es de hecho la única apófisis transversa de las vértebras cervicales que se siente, donde termina el cuello y empieza el tórax, ahí se siente la bolita, ¿sí? Esa es la apófisis espinosa de C7. Y también algo característico, sobre todo de C3 a C6, es que el vértice se bifurca, ¿sí? En C7 no. ¿Sí? Apófisis transversas, en su base presentan el agujero transverso para terminar en dos tubérculos, tubérculo anterior y tubérculo posterior. Las apófisis articulares, pues es básicamente lo mismo, son 4, 2 superiores, 2 inferiores, láminas y pedículos. Aquí está, esta es una típica vértebra cervical que son muy similares de C3 a C6, solamente cambian ligeramente en tamaño. ¿Sí? Vean, aquí está el cuerpo de forma rectangular y estas pequeñas prolongaciones son las apófisis unciformes, muy pequeñitas. Las apófisis transversas poco desarrolladas y presentan dos tubérculos a cada lado. Presentan además otro agujero en su base, ¿sí? Por donde pasa la arteria vertebral. Las apófisis articulares, aquí las tenemos. Estas son las superiores y estas serían las inferiores. La lámina, bueno, el pedículo sería muy pequeño, muy corto. La lámina y la apófisis transversa, como nos dice Testí, esto lo saqué de Testí. De hecho, esta imagen es de Testí. Es muy pequeñita y termina en dos tubérculos. Muy bien. Ahora vamos a hablar lo que es el atlas. ¿Sí? Es la vértebra más singular de todas, es prácticamente nada más un anillo. No tiene cuerpo vertebral, está constituido por dos masas laterales y dos arcos que circunscriben el agujero vertebral, siendo el de esta vértebra el de más amplio diámetro, porque es básicamente el que está incluso inmediatamente abajo del agujero occipital. De las masas laterales son aplanadas de superior a inferior, presenta 6 caras. Cara superior corresponde a las cavidades glenoideas para los cóndilos del occipital. No se lo tienen que aprender a detalle, como viene aquí, no se preocupen. Cara inferior corresponde a las superficies articulares del axis. Cara anterior y posterior, sitios de origen para los arcos anterior y posterior respectivamente.
Cara lateral, sitio de origen de la apófisis transversa y una cara medial. Vamos a ver. Del arco inferior, arqueado, convexo hacia adelante, aplanado de anterior a posterior, en su línea media presenta un tubérculo, que es el sitio de inserción del músculo largo del cuello. Arco posterior, cóncavo en anterior y la cara posterior en la línea media presenta un tubérculo posterior, igual que el anterior. Vamos a mostrarles una imagen. Aquí está, este es el arco anterior y este es el arco posterior. Y cada uno de estos arcos presenta un pequeño chipote. ¿Sí? Tubérculo y su tubérculo. Y estas son las masas laterales. ¿Sí? Esta imagen es de Rubier. Tomo 1. Ok. Inserción, bueno, no se tienen que aprender esto, no se preocupen. En su borde superior, inmediatamente por detrás de las masas laterales, se encuentra un canal transverso para la arteria vertebral. Vamos a ver, aquí está. Por aquí pasa la arteria vertebral. ¿Ok? Muy bien. Apófisis transversas, como pudieron haber visto en las imágenes, son muy poco desarrolladas, son muy chiquititas. En su base presenta el agujero transverso. En esta vértebra, la apófisis se ve muy reducida. En ella se insertan los músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza. Que yo creo que ya la próxima semana vamos a ver este tema, terminando la próxima semana. No, no se crean, yo creo que esta la otra. Sí, todavía nos falta ver articulación temporomandibular. El agujero vertebral es el agujero con mayor diámetro de todas las vértebras. Es dividido en dos por el ligamento transverso. El ligamento transverso va de aquí a acá. ¿Sí? De hecho aquí dice tubérculo del ligamento transverso. Y aquí en medio va a estar lo que es el axis. Más específicamente la apófisis odontoides o diente del axis. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Y aquí va a estar el ligamento transverso. Muy bien. Ok, sigamos. Esta es una vista inferior. ¿Sí? Superficie articular inferior y superficie articular superior. Bueno, con ustedes no va a ser posible, a menos de que pase un milagro y de un día para otro se quite el coronavirus. Pero en laboratorio, siempre en el examen de fosas y columna cervical, siempre les pongo un atlas. Y les pongo que me digan, lo pongo de una cierta forma, y que me digan qué cara es, si es la cara superior o inferior. Y con esta simple pregunta, yo sé si se saben completamente el atlas o no. Ahora, ¿quién me pudiera decir cómo diferenciar? Aquí está muy diferenciado en esta imagen, pero en vivo no se ve tan diferenciado. De hecho, son muy similares la cara inferior de la superior. ¿Quién me puede decir qué tiene que usar como referencia para saber si es la cara superior o inferior? ¿Quién dijo yo? Las caras articulares, profe. Ajá, ¿qué onda con las caras articulares? Por ejemplo, en la otra que nos puso son como más redondeadas y aquí están un poquito como, no sé, como más ¿Más extrañas. elípticas? Ajá. Sí, sí, como les digo, aquí sí es muy evidente. Sí, aquí sí está muy diferenciado. Aquí la forma de la cara articular es más irregular y de la cara inferior pues es más redondita, pero este es un dibujo, ¿sí? Pero un atlas real no se ve así. En la cara superior está el tubérculo del ligamento transverso y en la cara inferior no está. O sea, No, no sí, se aprecia tal cual. sí, también se aprecia. Como les digo, Cosita ese es para un la dibujo. apófisis odontoides. No, tampoco. Como ¿El les digo, surco de la... Ah, de la vértebra o algo así? no, tampoco.
Sí, como les digo, aquí sí, aquí es muy evidente, aquí sí es muy, muy diferenciada la cara inferior y sí, todos los detalles que me dicen están bien, ¿sí? O sea, sí, aquí se ve el tubérculo del ligamento transverso, sí, ok, te lo acepto, pero en un atlas real no se ve así, ¿sí? Se ven casi igual y solamente hay una característica que ustedes pueden usar para saber si es la cara superior o la cara Por las inferior. apófisis transversas, profe, ¿no? Porque Tampoco, es donde, ¿no? ¿no? Tampoco. Profe, el agujero Mira, transverso me parece como por percepción que como va descendiendo, va haciéndose como más al centro, ¿no? Ujú, también, eso pudiera ser otra, pero ¿saben cuál es la más fácil? A ver, Las superficies articulares. Aquí, Las cavidades glenoideas que se articulan con los cóndilos del occipital en la así es, cara superior. así es. Las caras superiores son cóncavas y las caras inferiores son planas. Eso es lo más sencillo. Aquí por ser un dibujo no se ve, ¿sí? Pero en un atlas real, todo lo que me dijeron está bien, o sea, analizaron bien el dibujo, ¿sí? Pero es un dibujo, ¿sí? En realidad no se ve tan diferenciado en la vida real, ¿sí? Lo que sí se ve bien diferenciado son estas superficies. Las superiores se ven cóncavas, son más elípticas y se ven y se ven como inclinadas, así, ¿sí? Así se verían las superiores. Y las inferiores se ven así, planas, completamente planitas, ¿sí? Entonces, esa es la forma más sencilla de diferenciar la cara superior de la inferior, ¿sí? Todo lo que me dijeron está bien, pero como les digo, es que aquí es muy evidente, ¿no? Porque es un dibujo. Aquí Rubier, pues obviamente los maestros de anatomía, pues lo exageran un poco, pero en un cráneo real, pues no, a veces sí, sí difiere bastante y luego a veces entran en conflicto, ¿sí? Digo, no se parece como el dibujo. Ok, muy bien. Ahora, el axis es C2 o axis y se divide en cuerpo. Y lo característico de esta vértebra es de que casi todo el cuerpo está representada por una prolongación vertical bien definida llamada diente del axis o apófisis odontoides. Este es pues un término más formal, ¿no? Y este es un término más informal, diente del axis, aunque sí creo que se le denomina más popularmente diente del axis, ¿sí? Incluso con los maestros que se encuentran más adelante, lo pueden llamar así, pero pues ya más adornado, apófisis odontoides. En su cara anterior presenta la cresta medial, ok. Apófisis articulares representada por dos caras articulares, dos superiores y dos inferiores. Ok, bueno, pues esto ya lo sabemos. Cada vértebra tiene eso. Pedículos nacen directamente de las caras articulares, se confunden con las láminas. Ay, confunden, ándale. Lo arreglo de una vez. A ver. Le digo, solo así voy corrigiendo mis presentaciones. Ok. Apófisis transversas poco desarrolladas son apenas unos tubérculos. En base presenta los agujeros transversos. Ok, láminas pues, no tienen ninguna particularidad. Apófisis espinosa, voluminosa, corta y con terminación bitubercular. Bueno, aquí ya empieza a bifurcarse la apófisis espinosa y el agujero vertebral. Aquí lo tenemos. Este sería el cuerpo, que básicamente es el puro diente, la pura apófisis odontoides. Las apófisis articulares, pues básicamente no existen, pues son unas superficies, así como el atlas, una cara articular superior, ¿sí? Los pedículos básicamente son parte de lo mismo, y la apófisis transversa, vean qué poco desarrollada está, es apenas un tubérculo. El agujero transverso, pues no puede faltar, ¿sí? La apófisis articular, pero
su cara inferior, la lámina y la apófisis espinosa, vean, poco desarrollada y bifurcada. Aquí lo tenemos, una vista anterior. Esta es la cresta medial. Esta superficie plana es la que va a entrar en contacto con el arco anterior del atlas, su cara posterior, ¿sí? Y por acá atrás va a estar el ligamento transverso, aquí. Ok, y de todas esas vértebras, de C3 a C6 son muy similares, tienen un cuerpo, del cuerpo, la cara anterior, pues, tiene unas prolongaciones llamadas apófisis unciformes, tiene sus pedículos, tiene su apófisis transversa, cada una de su apófisis transversa pues tiene el agujero transverso, tiene el pedículo, tiene la apófisis espinosa que se bifurca en dos tubérculos, básicamente son iguales, nada más cambian un poquito en tamaño, conforme va descendiendo se van haciendo más largas, y la transición de C6 a C7 pues es muy parecido, lo único que podemos usar como para diferenciarlo es de que C6 todavía tiene la apófisis espinosa bifurcada y C7 ya no, ya no tiene esa bifurcación. Es la vértebra de transición entre las cervicales y las torácicas, obviamente. Se caracteriza de las demás vértebras cervicales por las siguientes características. El cuerpo. En su cuerpo en ocasiones presenta carillas costales rudimentarias. Las carillas costales, esas son una constante en las vértebras cervicales, en las vértebras torácicas. ¿Sí? De aquí se van a articular con las costillas. ¿Sí? Aquí, pues, en ocasiones podemos encontrarlas. ¿Sí? Pero, pues, obviamente no está desarrollada porque es una vértebra de transición del cuello al tórax. La apófisis transversa son más largas y monotuberculares. Vean aquí también las apófisis transversas ya no están bifurcadas. Y la más característica es esta, la apófisis espinosa. Es la más sobresaliente de todas. Y a diferencia de estas últimas, su apófisis no se bifurca. Vean, aquí se está comparando una C4, ¿sí? Con una C7, ¿sí? Aquí C4 pues tiene su característico cuerpo rectangular, sus pequeñas prolongaciones poco desarrolladas, su apófisis transversa muy chiquita, bifurcada, la apófisis articular, el pedículo, aquí, la lámina, su apófisis espinosa bifurcada, ¿sí? Y C7 pues ya va agarrando forma como de una arteria, una vértebra torácica. Se va redondeando su cuerpo, vean aquí ya no se ve tan rectangular como esta. La apófisis transversa ya solamente tiene un tubérculo, ya no tiene dos. Y lo más característico, la apófisis espinosa. Muy pronunciada. Y no se bifurca. Este es característico. ¿Ok? Bueno, y por último vamos a ver otro hueso que pareciera no importarnos. Bueno, ya lo debieron haber visto en anatomía general. El único hueso que no se articula con ningún otro hueso es un hueso flotante, por así decirlo, únicamente sostenido por ligamentos y músculos. ¿Sí? Hueso situado en la línea media, convexo transversalmente, presenta forma de herradura. Se sitúa transversalmente en la parte anterior del cuello, ok, superior a la laringe y a la altura de C4. Esa es una característica importante, incluso como nosotros como ortodoncistas también lo estudiamos, esta posición, la posición del yoides. Obviamente Rivière nos dice que está a la altura de C4, pero esto no siempre se cumple. A veces está a la altura entre C3 y C4 y a veces está a la altura entre C3 y C2. ¿Sí? Y esto es importante para nosotros analizarlo porque dependiendo de a qué altura esté el yoides, nos puede decir con ese simple detalle
la dirección de crecimiento del paciente. Si es un paciente que está creciendo verticalmente o si es un paciente que está creciendo horizontalmente o uno neutro, que no es ni hacia uno ni hacia el otro. ¿Sí? Los autores de otorrinolaringología, incluso esto también lo vemos en ortodoncia, mencionan que la mejor posición, la posición ideal del yoides es entre C3 y C4. Porque si lo encontramos más arriba, si lo encontramos a la altura de C2, ese paciente tiene un alto índice de presentar síndrome adenoideo. ¿Qué es síndrome adenoideo? Que el paciente no puede respirar adecuadamente. ¿Sí? Y todo lo que eso implica. Eso es, bueno, esto es obviamente ya de especialidad, pero para que vean, ¿eh? O sea, estomatología no es nada más aquí. O peor aún, no nada más es diente. ¿Sí? También son encías, también es vestíbulo, también es senomaxilar, también es lengua, también es piso de boca. ¿Sí? Y vean, también el yoides lo estudiamos. ¿Sí? Incluso hay una relación muy estrecha entre lo que es ortodoncia y otorrinolaringología. ¿Sí? Porque obviamente el otorrino pues, le va a liberar lo que es operación rinoplastías o cortes de cornetes para mejorar la ventilación del paciente, amigdalectomías, con estas están muy, muy hipertróficas, pero la posición del yoides, eso lo corrige el ortodoncista. El otorrino no. Ortodoncistas también corregimos, ampliamos el piso de las fosas nasales. ¿Y cómo se corrige el yoides, profe? Eso ya es de... No, ustedes apenas están en preescolar, bueno, miren, ¿cómo se corrige? Muy bien, es una buena pregunta. ¿Sí? La corrección de la posición del yoides va mucho de la mano con la corrección de la posición de la mandíbula. Si la mandíbula, tu tratamiento de ortodoncia, haces esto, haces que la mandíbula se vaya hacia atrás y hacia abajo, el yoides lo vas a subir y vas a comprimir las vías aéreas. Entonces, esto lo tienes que evitar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que la mandíbula se haga hacia adelante y hacia arriba. ¿Sí? Y el yoides va a descender. ¿Ok? Es algo que se conoce en ortodoncia como control vertical. ¿Sí? Y ya cómo se hace, pues se puede hacer de diferentes formas. Los resultados son más eficientes en ortopedia. ¿Sí? Pones un aparato que fomente el crecimiento de la mandíbula hacia adelante y hacia arriba. ¿Sí? Y automáticamente el yoides va a descender. ¿Sí? Es más difícil cuando el paciente ya terminó de crecer. Ahí ya lo tienes que hacer o con cirugía, ya tienes que coordinarte con un maxilofacial, o si es poquito, lo que le falta para poder descender el yoides, lo puedes hacer con movimientos de intrusión del sector posterior. ¿Sí? Así es como lo hacemos. ¿Sí? Muy bien, el yoides para su estudio se divide en cuerpo, que básicamente es una lámina, no es básicamente un cuerpo, pero bueno, así le pusieron, que es una lámina, cuadrilátera aplanada de delante hacia atrás, con concavidad hacia atrás, presenta por lo tanto una cara anterior y una cara posterior, y dos bordes, uno superior y otro inferior. Cara anterior, dicha cara está dividida en dos partes, ¿sí? Es decir, está la cara anterior, y hagan de cuenta que dividen así y así. Entonces vamos a tener 4 superficies, es algo muy característico del yoides. Presenta una porción superior e inferior, a su vez están divididas por medio de una cresta medial. La confluencia de la cresta media y la transversa forman una prominencia. Vamos a verlo antes de continuar. Aquí está. Esta es esa prominencia. Vean, está dividida en 4. ¿Sí? 1 y 2. Y encontramos 4 superficies. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y la confluencia de estas dos crestas pues crea una prominencia, aunque no es tan acentuada, ¿eh?
En laboratorio de anatomía solamente se tienen 2 yoides, ¿sí? Yo nomás he visto 2, y de hecho ninguno de esos 2 tiene el asta menor. Esta casi siempre se pierde, ¿sí? Se desprende muy fácil. Cara posterior es profunda y se halla regularmente excavada. Las astas mayores se prolongan a cada lado del cuerpo hacia atrás, dirigiéndose ligeramente lateral y superiormente, terminan en un engrosamiento llamado tubérculo deltoides. Aquí está, sí, ahí está, una prolongación muy larguita y termina en un tubérculo. También el yoides lo vemos en ortodoncia, porque lo que es el asta mayor y el cuerpo no están íntimamente unidos, sobre todo en los niños, se ven separados. El asta mayor y el cuerpo se ven separaditos, se ven como si fueran 2 cuerpos completamente diferentes. Cuando ya se consolida el asta mayor con el cuerpo, quiere decir que ya el paciente ya no va a crecer nada, ¿sí? Que ya su potencial de crecimiento terminó y ya no es paciente adecuado para ortopedia. Sí se puede hacer ortopedia en adultos, pero pues obviamente lo que se logra pues es muy pobre y si el estímulo tiene que ser constante. Si un niño es suficiente que utilice el aparato 8 horas, no, pues en un adulto lo tiene que utilizar lo doble o lo triple. Ok. Astas menores son prolongaciones ovoides que nacen del sitio de unión entre el cuerpo y las astas mayores. Ok, sí, aquí lo tenemos. Estas sí no se ven en una radiografía. Estas sí no se ven. Y como les digo, es muy fácil que se le caigan. Una vista posterior, cuerpo, asta menor, asta mayor. Y listo. Eso es todo de esqueleto del cuello. Profe, entonces el ioides es el famoso huesito en el que te pegan para que te asfixies. No, esa más bien sería la laringe. Sí, porque de hecho, a ver, aquí está el cartílago tiroides. Inmediatamente por arriba se va a palpar el ioides. Sí, busque la manzana de Adán. Sí, en medio tiene una escotadura. Sí, ahí se llega a sentir. Arribita de la escotadura hay una membrana y inmediatamente por arriba de esa membrana, aquí, este es el ioides. Ahí de hecho me estoy palpando el ioides. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Sigamos ahora sí vamos a entrar al tema de fosas. Fosas craneales. Vamos con la primera, fosa temporal. Es una presentación muy pequeña. Está sencillo. Y de hecho les fue muy bien en el examen de exocráneo. Hubo muchos dieces, sí, cosa que no me había tocado. Pues los felicito porque estudiaron o no sé si a alguien les haya pasado el examen del semestre anterior, no sé, pero pues cualquiera, ambas tienen su mérito, ¿sí? Hubo como 4 o 5 dieces, cosa que por ejemplo el semestre pasado no hubo ni uno. Y digo, eso sí me llamó la atención, dije, ah, chinga. Dije, no, pues han de haber capturado las preguntas. Bueno, quién sabe, no sé. Si lo hicieron, pues bueno, no me importa. Sí. Ay, a mí no me engañan, se engañen ustedes. Si es que lo hicieron, ¿no? Pues si no, pues muchas felicidades. ¿Sí? Pero sí me llamó la atención porque es raro que me saquen tantos dieces. Y también ustedes son un grupo de contraste. Hay muchos dieces, pero también hay muchos que sacaron calificación baja. Le dije, por lo general no es tan dispar. Bueno, a comparación del semestre pasado, sí, todos como que andaban en el promedio, 1 o 2 sí salían muy bajos, pero en su caso sí, unos muy altos y otros de plano muy bajos. Bueno, cada grupo es diferente. Ok, la primera fosa que vamos a ver es la fosa temporal. Es un área que deben dominar como estomatólogos porque ahí la fosa, básicamente toda la fosa va a estar ocupada por el músculo temporal.
Fosa ubicada lateroinferior del exocráneo. Y aquí viene la importancia de que se hayan aprendido las estructuras que ya hemos visto anteriormente. ¿Sí, no? Como les digo, si van fallando con los temas anteriores, váyanlos repasando, váyanlos dominando. Me pueden preguntar sin ningún problema, porque esto se pone más feo, ¿sí? O sea, se complica. Para poder entender este tema, deben entender, deben dominar ya los detalles que ya hemos visto de cada hueso. Si hay detalles que no dominan, no le van a entender aquí. Si no entienden esto, no van a entender miología, no van a entender angiología y neuro y todo lo que eso implica. ¿Sí? Y es nada más sumar, ir cosechando el fracaso. ¿Sí? Entonces, estudien diario. Por encima del arco cigomático, ok, sí, muy bien. Se abre directamente a la fosa cigomática. En cráneo seco se abre directamente en su suelo y en su límite lateral, es decir, hacia afuera. Sus límites, el límite superior es la línea curva temporal superior. ¿Sí? Detalle que ya vimos cuando vimos temporal. Y también lo volvimos a ver cuando vimos parietal, porque también corresponde a una estructura que es en parietal. Y no, en temporal no. No, esto es exclusivo del parietal, perdón. ¿Sí? ¿Qué se inserta en la línea curva temporal superior? Ya se los había mencionado. Hay dos La líneas. aponeurosis. Así es, la aponeurosis temporal. ¿Y en la inferior? En la línea curva temporal superior se inserta la aponeurosis temporal. Muy bien. ¿Y en la inferior qué se inserta? El músculo temporal. Así es, el músculo temporal. Fernanda Munguía, ¿sí? ¿Sí fue usted? Sí. Ok. Antes de que se me olvide, voy por la hoja de participación. Muy bien. Munguía, aquí está. Ahora, límite inferior, que este es más complejo. Obviamente es el arco cigomático, este está fácil. Este es el difícil. Una línea imaginaria, es decir, nos fumamos un carrujo de mota o nos damos un peyotazo y nos vamos a imaginar una línea imaginaria que viene de del arco cigomático, ¿sí? Y la vamos a prolongar hasta el ala mayor del esfenoides a nivel de la cresta esfenotemporal o infratemporal. ¿Sí? Hacia atrás, en el lugar de nacimiento de la apófisis cigomática del temporal, el límite inferior es la cresta supramastoidea. Okay. Vamos a ver una imagen antes de continuar. Límite superior, línea curva temporal superior. Ok, ese está fácil. La inferior, arco cigomático. ¿Sí? Nos formamos un carrujo de mota y de ahí prolongamos una línea por dentro del arco cigomático y lo prolongamos hacia adentro hasta llegar hasta la cresta infratemporal o esfenotemporal. Si recuerdan ese detalle. Por eso mi insistencia y a cada rato estar duro y duro con esa cresta, para que entiendan este tema. ¿Sí? Ok, y también nos dice que la cresta supramastoidea también forma el límite inferior de la fosa temporal. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno. Límite anterior. Apófisis frontal del malar o cigomático. Eso, está sencillo. Aquí está. Apófisis frontal del cigomático o su ángulo superior. Da igual como le llamen. ¿Sí?
Y también va a ser la apófisis orbitaria externa o apófisis cigomática, pero del frontal. Sí, este. Ese va a ser su límite anterior. Aquí están sus nombres: apófisis cigomática u orbitaria externa del frontal. Posterior. Porción posterior inferior de la línea curva temporal superior. Bueno, la línea curva temporal superior se prolonga hasta acá y se continúa con la cresta supramastoidea o viceversa. La cresta supramastoidea se continúa con la línea curva temporal superior. Entonces, límite posterior, pues está sencillo, ¿sí? La parte más posterior inferior de la línea curva temporal superior. Medial o interno, pues es la escama del temporal, parietal, a la mayor de los esfenoides y el frontal, es decir, pues de estos huesos. La escama del temporal, el parietal, el ala mayor del esfenoide, su cara temporal. ¿Ya entendieron por qué lo vamos estudiando así? Porque estudiamos cada huesito y después lo vemos todo junto. ¿Sí? Ya lo van integrando todo. Y también la carilla temporal del frontal. ¿Ok? Para el lateral, pues no existe. En cráneo seco está abierto, obviamente, y en cráneo vivo va a ser el límite la aponeurosis temporal. ¿Sí? La aponeurosis temporal, pues se inserta aquí y desciende hasta acá abajo. Y cierra este espacio. ¿Sí? Y va a proteger a lo que es el músculo temporal. Músculo de gran importancia, ustedes deben palpar, deben examinar, ¿sí? Porque está muy en relación con desórdenes de la articulación temporomandibular. ¿Ok? ¿Quieren ser dentistas de 5 estrellas? Pues obviamente una de las bases es la anatomía. Ok. Fosa temporal, relaciones. Este es un tema también muy importante. Es de hecho su siguiente tema de investigación y aquí está la respuesta. ¿Sí? Si alguien ya revisó la práctica 4, bueno, esta semana entregan endocráneo, la que sigue, la próxima semana, entregan la práctica de fosas. Y hay varias preguntas donde dice, ¿qué estructura comunica fosa temporal con fosa cigomática? ¿Qué estructura comunica piso medio con órbita o viceversa? La respuesta está en las presentaciones. ¿Sí? Y pues obviamente cuando reviso las prácticas, pues me fijo, ¿sí? Lo primero que me fijo es en el trabajo de investigación. Y ahí veo si repasaron la presentación o les valió y pues entregaron lo que alcanzaron a hacer, no sé. Sí, porque de hecho siempre bueno, en semestres virtuales, ya llevo esto, ustedes son el tercero, ¿sí? Hay algunos que piensan que no los reviso y nada más me mandan la portada. Digo, ándale, cabrón. Sí, y dije, no, toma tu cerote para que veas que sí lo reviso. ¿Vale? Sí, y yo creo que ya se dieron cuenta, ¿no? De que sí los reviso, concienzudamente. ¿Sí? Entonces, pues miren, no me pongo como otros maestros que los retacan de tarea y investiguenme casos clínicos y la chingada y no les explican ni madres. ¿Sí? No, yo les estoy dando todo, yo los tengo bien chiqueados, miren. Yo les doy las presentaciones, yo les doy las prácticas. Sí, casi me siento como papá pajarito dándoles de comer así, regurgitando para que coman ahí directamente. Así. ¿Sale? Entonces, pues no se pasen, pues lean, sí, pues hagan, no les exijo mucho, sí, porque yo sé, la materia es pesada, sí, entonces trato de digerirla lo más posible para que no se les haga tan complicado. ¿Sí? Y no quiero hacerlos perder mucho tiempo en que anden investigando, sí, aquí está lo sencillo.
El trabajo de investigación en cada una de las presentaciones que les mandé ayer en la noche, aquí está la respuesta. Nada más busquen en cada presentación relaciones y ahí van a hallar la respuesta. ¿Sí? Entonces ya, repásenla, no hay que ser. ¿Sí? Relaciones. ¿Por qué es importante y por qué insisto tanto con este tema? Porque si conocen las relaciones entre fosas, van a entender los recorridos de arterias, venas y sobre todo nervios. ¿Sí? Arterias y venas, bueno, sí se los voy a dar, les voy a decir todas las arterias de la cabeza y cuello, ¿sí? Pero realmente no tiene mucha aplicación clínica. ¿Sí? Para que vaya cirugía maxilofacial, pues obviamente él sí, pero la mayoría, el 90% o hasta un promedio menor, por ejemplo, en mi generación, de mi generación, nada más un solo compañero estudió maxilofacial. Hay otras generaciones donde estudian dos, o uno, por lo menos uno, dos o hasta tres. Es generaciones donde he sabido que hay más, ¿sí? Pero en mi generación nada más hay uno. Es el doctor Asdrúbal Rodríguez Rojas, ¿sí? Obviamente él sí tiene que conocer más estructuras musculares, pero ustedes como la mayoría van a ser de consulta general o especialistas en odontopediatría, ortodoncia, endodoncia, sobre todo endodoncia creo que es la más estudiada, ¿sí? Prótesis, pues los nervios, ¿sí? Eso sí, todos en común, aunque sean nada más generales o estudien una especialidad, los nervios, ¿sí? Eso sí es en común en todos. ¿Sí? Maxilofacial, ortodoncia, ortopedia, prótesis, endodoncia, y no se diga endodoncia. ¿Sí? Por algo les dicen los neurólogos de la odontología. Pues, practican con pura terminación nerviosa. Entonces, deben dominar nervios, deben saber de dónde viene. ¿Sí? Un rehabilitador debe saber de neurología para saber por qué hay esos desórdenes neuromusculares. ¿Sí? Por eso es importante que conozcan este tema. Si conocen las relaciones, se les va a facilitar los recorridos, sobre todo de nervios. Esa es la importancia de este tema y es por eso que lo estudiamos. Relaciones. Las relaciones de esta fosa está sencilla. Se abre directamente a la fosa cigomática. Ok, cruzando el arco cigomático para abajo, fosa cigomática. Ok, eso es muy, muy sencillo. Es muy evidente. Y otra relación indirectamente con la órbita a través del conducto malar. ¿Se acuerdan? Del conducto malar. El que se encuentra en el espesor del hueso cigomático. ¿Sí? Del nervio cigomático que viene... Ay, no, ahí me pasé al picarme el ojo. Nace el nervio cigomático. Se mete por el agujero que está dentro de la órbita, por el órbito cigomático o cigomático orbitario, no importa el orden, se mete por ahí y dentro del espesor del hueso cigomático se divide uno que va hacia afuera, que es el cigomático facial, y otro que va hacia atrás, que es el cigomático temporal. ¿Sí? Así es como se relaciona indirectamente. Sí, a ver, me llegó un mensaje y si me llega tan temprano, es que generalmente alguno de ustedes tiene problemas para conectarse o... Ah, no es mi esposa. Ok, listo. Y eso es todo de fosa temporal. Esta está sencilla, ¿eh? La cigomática también está sencilla. Las pesadas son la fosa pterigopalatina, órbita, fosas nasales. Bueno, órbita y fosas nasales no la veo tan completo, no la veo tan a detalle, pero la pterigopalatina es así. ¿Sí? Y de hecho, ahorita acordándome que estoy aquí, les voy a mandar una imagen por WhatsApp, déjenla busco. A ver, antes de que se me olvide, si no se los voy a mandar la noche antes de tener la clase. Y pues como que, a ver, dejen buscar esa. Sí, aquí está, fosa pterigopalatina.
Muy bien, esa se las envío. Es una imagen de PDF. Son dos, así como el que les mandé del peñasco. Es la misma imagen, la misma figurita, nada más que para fosa pterigopalatina. Ahí va. A ver. Ya. Ahí me dice que ya llegó al grupo. ¿Sí? Ahora, de esa imagen, imprímanla, son dos, y ármenlas. ¿Sí? Fosa pterigopalatina probablemente la empecemos a ver mañana. Mañana seguimos con fosa cigomática, está sencilla, está cortita como esta de fosa temporal, e inmediatamente vamos con fosa pterigopalatina. Armen esa imagen para que se les facilite. Son dos, es la fosa pterigopalatina del lado derecho y la fosa pterigopalatina del lado izquierdo. ¿Sí? Este es un tema bien complicado. ¿Sí? Afortunadamente he tenido buenos resultados desde que les pido que armen esta figurita para que se les facilite. Si se fijan en la figurita, si alguien ya la vio en el grupo de WhatsApp, tiene unas líneas punteadas, ¿sí? Con esas líneas punteadas, con un cúter o con una navaja exacto, vayan cortando esas partes, ¿sí? Y ármenlo. ¿Sí? Mañana le voy a traer esa misma figura, pero en FOMI, que me hicieron favor de hacerlo los alumnos del semestre pasado, ¿sí? Y aprovecho para comentarles. Yo sé que algunos de ustedes no se pueden conectar, tienen muy mal internet, y a veces les es difícil participar por esta misma razón. ¿Sí? Si están en esta situación, para que puedan cubrir la parte, o simplemente son tímidos, porque también pasa que son muy tímidos, tengo alumnos que no, híjoles, no los haces hablar por nada. Si están en esa situación, si se identifican con cualquiera de estas tres situaciones, las participaciones las pueden cubrir enviándome material didáctico. ¿Sí? Entre esos materiales didácticos es esa misma fosa, pero en FOMI. ¿Sí? Para que en un futuro, ojalá no sea muy lejano, que regresemos al laboratorio, ese material didáctico yo lo voy a utilizar para sus compañeros que vienen más atrás. ¿Sí? Esa es una. La fosa pterigopalatina me ha ayudado bastante. ¿Sí? Y otras son imágenes, ¿sí? Muy específicas. Si alguien quiere cubrir sus participaciones de esta forma, contáctenme por privado, por WhatsApp. Y ya yo les digo, tráigame, no sé, 5 fosas, o tráigame, o si quieren, 3, 4 imágenes, y con eso se cubren esa parte. ¿Ok? Nada más que háganlo con tiempo, porque luego a veces me pasa que quieren entregar material didáctico ya al final del semestre y ya no acepto al final del semestre, ya faltando 1 o 2 semanas, ya no les acepto porque me lo hacen todo a la carrera y queda muy feo. ¿Sí? Además de que yo lo reviso la imagen y digo, me gusta, se queda. Y no me gusta, repítela. ¿Sí? Entonces, para que pues también no me entreguen cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Si hay toda la imagen toda pixeleada, no se ven las estructuras, no, pues no me va a servir. Sí, pues sí la reviso. ¿Sale? Muy bien, bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos con fosa cigomática y vayan recortando esa figurita. ¿Sale? Para que comprendan fosa pterigopalatina. Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Hasta luego. Nos vemos, profesor. Gracias, profe. Adiós. Bye.